Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Luciana. Licenciada en psicología. Así es, de la institución en el Centro Educativo Terapéutico Mi Lugar, formación en discapacidad, neurorehabilitación cognitiva, docente de seminario electivo no permanente, discapacidad, dimensiones cognitivas, afectivas y familiares de la Facultad de Psicología. Así que Muy un bien. gusto tenerla acá. Muchas gracias. Y bueno, habíamos escuchado una noticia la semana pasada que el TEA o algún rasgo de, bueno, de esta situación que suele darse, había conocido que también se podía dar en adultos o que se descubría en adultos. Es niños, normalmente lo conocemos en los más pequeños, pero también se puede detectar en las personas mayores. Sí, así es. Hoy en día, digamos, tenemos mayores herramientas diagnósticas que nos permiten centrarnos en personas adultas. ¿Por qué? Porque muchas características están asociadas a otras patologías, como por ejemplo trastorno de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del sueño, y que eso tienen relación con el autismo, ¿sí? Esta dificultad para comunicarse, para socializar, para poder expresar sus sentimientos y emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas adultas se dieron cuenta que tenían estas características conductuales y dijeron, bueno, esto no es una ansiedad, esto no es una obsesión, sino que acá hay otra cosa. Entonces, por eso hoy tenemos mayor cantidad de casos en realidad, pero hay mayores herramientas diagnósticas para poder identificarlas, ¿no? Bien, también ha tomado visibilidad a través de algunos famosos o influencers que lo han reconocido en sus redes. Exacto. Y esa es una buena herramienta, por más de que sea tomarlo en carne propia, ¿no? Como se dice, pero de esa manera se logra visibilizar y poner en tapete esta situación, que es algo muy común, más de lo que uno cree. Entonces, bueno, nosotros como terapeutas tenemos todas las herramientas para poder trabajar, abordar, ¿sí? O sea que en una situación, en una persona adulta, esta situación se puede identificar con alguna conducta especial que nos lleva a preocuparnos e ir al profesional, y ahí se descubre este rasgo o esta situación o este problema o esta, sí, esta, no sé, enfermedad, sintomatología. Sí, en realidad no es una enfermedad, sino una característica del neurodesarrollo. ¿Sí? Es una forma en que las personas procesan la información. Por eso, por ejemplo, tienen dificultades para controlar los impulsos, para controlar las emociones, dificultades en la comunicación, son muy literales, no entienden los chistes, las metáforas. Entonces, todas estas cuestiones son signos de alarma para tener en cuenta, ¿sí? Y acudir a un profesional. En niños, lo que se sugiere siempre es el control pediátrico de niño sano, que se hace hasta los 2 años de vida, y después, bueno, el control anual o cada 6 meses, que ahí, bueno, se pueden diagnosticar algunos signos de alarma. Pero en los adultos es más difícil, bueno, por esto que hablábamos al principio, ¿no? Que están asociados a otras patologías que son similares. Luciana, y con esto que está pasando también, la poca paciencia en la sociedad, ¿va de la mano un poco también? No es que todo el mundo tiene autismo, pero me refiero, hay menos paciencia. Sí, hay escasa tolerancia, ¿no? En todos. Esto va no solamente para las personas autistas, sino para todas las personas, ¿no? Que hoy en día, bueno, frente a la situación actual, uno está más reactivo, se enoja con más facilidad, se irrita. Entonces, bueno, esas características son del autismo, pero también, bueno, la sociedad no está preparada para poder afrontar estas crisis que nos están sucediendo hoy. Y bueno, uno reacciona, no es la manera adecuada, pero bueno, se dan estas cuestiones de violencia, de agresividad, en la primera situación uno ya reacciona mal, cuando en realidad tendré que primero hablar, ver cómo es la situación, determinar si es para tanta gravedad o no. Pero eso puede no ser autismo, o sea, no puede no ser un rasgo dentro del TEA, sino simplemente Eso es, ansiedad. siguiendo la pregunta anterior, Ujú. que por qué las personas están tan enojadas, digamos, tan irritables.
que en realidad algunas características sí son de autismo, pero otras características son propias de cada persona. Ustedes ahí seguro hay alguno que se enoja con más facilidad que otro, o que es más tolerante que otro, Claro. ¿sí? Todas esas características se aprenden, ¿sí? Se pueden ir modelando. Lleva un proceso, Claro. pero se puede ir modelando. Luciana, ¿cómo se hace uno, más allá de que voy a decir los rasgos, por ahí uno cuando le dan el diagnóstico de un niño, bueno, cuesta asimilar a veces también a los mayores, pero cuando le tenés que, o decirle a un amigo, che, ¿por qué no te haces ver? O a uno mismo, que a lo mejor alguien te dice a vos, ¿cómo es esa asimilación de aceptar que te van a dar el diagnóstico? Y es un proceso difícil, ¿sí? Porque con toda patología, cualquier tipo de enfermedad o de situación que uno lo ponga en una situación que no es esperable, ¿sí? Lo importante siempre es decir con la verdad, ser empático, decir, a mí me parece que si es un amigo, por ejemplo, que estás teniendo estas dificultades, mira cómo reaccionaste acá, mira lo que te pasó acá, sería pertinente que acudas a una consulta, ya sea médica, psicológica, psiquiátrica, neurológica, ¿sí? Y si es un niño, cuando se da ese diagnóstico, y la familia es un shock, ¿no? Es una situación muy ansiógena, de mucha angustia, pero también es una situación en la que permite saber por qué su hijo reacciona así. Bien. Que no es que lo hace a propósito, sino que realmente no puede procesar esa información. Bien, Luciana, estamos hablando de cómo procesarlo, pero también cómo incluirlo tanto en diferentes ambientes como puede ser el laboral, en la parte de educación. ¿Cómo podemos hacer esa inclusión? Primero y principal, son personas como todos, ¿sí? Entonces, eso es para mí la primera herramienta básica en que uno tenga que decir, bueno, él es Pedro, por ejemplo. Pedro tiene 8 años, se maneja de esta manera, le gusta hacer estas cosas, estas otras, siente, se enoja, es feliz y a la vez también es triste. El equipo, por ejemplo, si acude a la escuela, bueno, hablar con los docentes, si tiene una docente de apoyo a la inclusión, sea una DAI, también hablar con la docente, hablar con la familia, con los hermanos, ¿sí? Con abuelos, con todos los agentes que están con esa persona, ¿sí? Y en personas adultas, por ejemplo, lo que se hace hoy en día, se hacen adaptaciones laborales. Por ejemplo, son personas que tienen hiperfijación en algún tema y son muy inteligentes, por ejemplo, todo lo que es computación, macrosistemas y demás. Entonces, bueno, se hacen adaptaciones laborales. Claro. Entonces, tienen su espacio, su lugar con sus rutinas, sus cosas, pero trabajan a la par de otro compañero. Luciana, capaz que los síntomas, las señales de TEA al principio no sean como muy notables, pero digo, esto al pasar el tiempo tiene como un progreso, un incremento, por así decirlo. No necesariamente. Algunos síntomas y signos, por ejemplo, fallas en la comunicación, si tiene los apoyos terapéuticos necesarios, pueden expresar algunas palabras. Ojo, el espectro autista tiene muchísima variabilidad. Hay personas como que pueden trabajar en Google que son excelentes y tienen trastorno de Asperger y trabajan muy bien, y hay otras personas que están asociadas a otras patologías que tienen, por ejemplo, un retraso mental grave, que no van a acceder a la escolaridad normal y otras cuestiones, ¿no? Entonces, todo es muy variable y depende de cada persona, cada situación y en cada lugar. La semana pasada charlábamos en la mesa porque había salido la noticia de que Maju Lozano era, había ido o se había tratado y tenía algunos rasgos de autismo y y hablábamos porque en realidad era una comunicadora. ¿Cómo se puede dar esta situación, bueno, en ella? ¿En qué rasgos o en qué aspectos? Miren, lo que sucede en los adultos es que está el enmascaramiento. ¿Qué es esto? Que la persona acepta y empieza a adquirir conductas que no son propias, pero que son esperables y normales en la sociedad. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Los hábitos de cortesía, saludar, decir hola, chau, cómo se tiene que manejar en una conversación, cómo se tiene que manejar, por ejemplo, ustedes que están ahí sentados, todos están
tranquilos y quietos sin moverse, y por ejemplo una persona autista estaría moviéndose para un lado y para el otro, el balanceo corporal, el movimiento de las manos, ¿sí? Todas esas cuestiones que quizá no eran visibles a simple vista, quizá Maju Lozano tuvo este enmascaramiento que se llama, que es una adaptación que las personas hacen de manera consciente. Pero ¿qué pasa esto? Es muy desgastante y genera mucha frustración en el adulto. Ustedes piensen si cada situación social a la que asisten tendrían que estar constantemente regulándose. Implica muchísimas cuestiones cognitivas, entonces por eso prefieren estar solos, prefieren no juntarse, no hacer un cumpleaños masivo, sino estar con 2 o 3 personas, ¿sí? Luciana, ¿cómo se trabaja en el consultorio? ¿Qué herramientas se le brinda al diagnosticado? Y en primera medida se trabaja, si es en niños, por ejemplo, con la familia. Aceptar el diagnóstico, trabajar en las fortalezas y en lo que sí puede hacer, porque obviamente que hay cuestiones que sí sabemos que tienen mayores dificultades, pero siempre trabajando en las fortalezas y en lo que sí se puede hacer, ¿sí? Se trabaja mucho con pictogramas, por ejemplo, que son para que la persona se pueda comunicar, pueda expresar aquello que le incomoda, no le gusta, se siente mal, ¿sí? Los pictogramas ayudan un montón porque son un sistema alternativo de la comunicación. ¿Conocen lo que son los pictogramas? ¿Saben lo que son? ¿Escucharon alguna vez? No. Se los acercamos a todos. Sí, son herramientas. Acá en Argentina, ahora hace unos años lo estamos usando, pero por ejemplo en España, en cualquier lugar, en el aeropuerto, en el súper, cuando se toma el colectivo, están los señaladores que indican qué tengo que hacer. Primero, por ejemplo, no sé, subir, esperar el colectivo, parar la parada, estirar la mano, subirme, marcar con la tarjeta. O sea, es como toda la secuencia de la actividad con fotos. Entonces a la persona la organizan lo que tiene que hacer. Claro. Qué bueno. Que igual está presente, o sea, en realidad uno no sabía cuál era el sentido, pero cada vez la comunicación en cartelería se está haciendo de esa manera. Claro, acá en Córdoba hay algunos bares o restaurantes que tienen un menú adaptado, que en realidad no es solamente para las personas autistas, sino para toda persona que tenga una dificultad en el procesamiento de la información, ¿sí? Que parece algo muy básico, muy sencillo, pero ustedes piensen que estas personas tienen dificultad en la programación de todos los movimientos, en la anticipación de las acciones, entonces de esta manera se organiza. Claro, sería más o menos, por ahí uno dice, este es estructurado, y quizás a lo mejor es estructurado por eso, ¿o no? Exacto, sí. Ustedes todos tenemos una estructura. Si ustedes se piensan, cada uno de ustedes a la mañana tiene un ritual, desde cuando se levanta, cómo acude a su trabajo, cómo se viste y demás. Y cuando surge algún imprevisto, uno puede cambiar y modelar esa situación. Las personas autistas les cuesta muchísimo más. Siempre tienen que ser de la misma forma, por lo general se ponen las mismas prendas de ropa, el mismo color, ¿sí? Ordenan las cosas de la misma manera, no puede haber un cambio, siempre tiene que ser igual. Cuando suceden esas situaciones, elevan los montos de ansiedad, se ponen muy irritables, algunos sí presentan autoagresiones hacia sí mismos, o heteroagresiones hacia pares o hacia, cualquier persona que esté ahí, ¿no? Claro. Y esto de poder ordenar las actividades, ¿es fácil para las empresas? ¿Hay empresas que se interesan por esta inclusión o este equipo de trabajo más abierto para este tipo de situaciones o de características? Y sería lo ideal. Sería lo ideal porque son adaptaciones que son sencillas, no requieren grandes costos ni demás. Son acondicionar cuando uno entra a un lugar, qué se tiene que hacer, qué no. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la secuencia del lavado de manos cuando estábamos en época de COVID? Que cada lugar donde uno iba estaba los dibujitos de qué hacer, cómo se lava primero las manos, cómo refregarse y demás. Bueno, piensen que las personas autistas utilizan un sistema más o menos parecido, entonces se puede implementar eso, es solamente un cartel, digamos, no es mucho más.
pero el tema es que lo tienen que implementar. Claro, claro. Bien, o sea, trabajar para eso y que igual, más allá de que le ayude a todos estos dibujos o esta forma de ver las situaciones, a veces hasta es más fácil de interpretar. Licenciada, en nuestra sociedad, en la actualidad, ¿estamos preparados? Y estamos difícil, porque en lo real, digamos, uno cuando ve, por ejemplo, un niño que hace una situación de enojo y de irritabilidad y en la calle, por ejemplo, se tira al piso, está con la mamá y los hermanos y la mamá le dice, no, ya está, se te va a pasar, y la gente pasa y mira de manera despectiva, o no le pregunta a la mamá, ¿necesitas algo? O ¿querés que te ayude con algo? Sino siempre la mirada es más desde la parte discriminatoria, lamentablemente. Claro, Entonces, nene caprichoso. Claro. Bien. Exacto. Y en lo real pasan otras cuestiones. Si uno fuera un poquito más empático o ponerse en el lugar, ¿qué le pasará a ese niño? Capaz que pasa esta situación, ¿sí? No es que la mamá no le quiere comprar el chupetín, por ejemplo. Hay muchas personas autistas que el azúcar el azúcar genera elevados montos de ansiedad porque, bueno, hay una activación neuronal, ¿sí? Cuando los niños cuando comen mucho azúcar y muchos caramelos, están como más, uno los ve que están muy a full, digamos, hablando mal y pronto. Entonces, por ejemplo, estos niños les hace mal porque se activan de alguna manera mayor, no pueden manejar esa situación. Entonces, bueno, se irritó, se enojó, se tiró al piso y la mamá en total crisis y la gente que pasa y dice, usted mamá que no sabe lo que hace, póngale límite a ese chico. Y en lo real, ese niño no puede procesar eso. Claro. Y la madre está haciendo lo que puede. Entonces, en ese momento, nosotros, desde afuera, decir, bueno, ¿qué le estará pasando? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Quiere que llame a alguien? Necesita que yo no sé, si salió el súper, por ejemplo, y tiró todas las bolsas, porque muchas veces pasa, necesita que le colabore. Digamos, ponerse no desde un lugar, desde juzgar, sino desde acompañar. Clarísimo, muy claro. Claro. Bien. La verdad que toda esta apertura de ideas hace que podamos vivir de mejor manera en la sociedad, obviamente siendo un poquito más empáticos. Y pasa habitualmente esto que decís con los niños, que, ay, esta señora, ¿cómo no hace algo? O, en el transporte público, por ejemplo, también. Un lugar cerrado y de muchos minutos. Sí, exacto, sí. Bueno, en el colectivo pasa, ¿qué sucede? Las personas autistas no tienen rasgos visibles, como por decirlo, un síndrome de Down o una patología que tenga un rasgo visible, físico, el que uno diga, bueno, esta persona tiene una patología. Las personas autistas, no. O sea, uno visualmente es una persona que no tiene ningún rasgo atípico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no le dan el asiento en el colectivo, o se irritan de esta manera y dicen, ha pasado que los han bajado del colectivo, la familia entera, mamá, hijo, papá, porque, bueno, este niño empezaba a portarse mal, digamos, claro. Y bueno, que en lo real no se estaba portando mal, estaba teniendo una crisis, porque, bueno, el colectivo es una situación con muchos estímulos, mucha gente, que todos hablan, que cada uno está en su situación. Entonces, bueno, todas esas situaciones son difíciles para procesar para ellos. En el caso de los adultos que se den estas situaciones y que todavía no se animen a ir a consultar, ¿a dónde tienen que ir? ¿A un psicólogo, a un clínico? ¿El clínico los tiene que derivar? Bueno, por ejemplo, aquí en Córdoba, yo soy de Córdoba Capital, en lo real pueden acudir directamente a una consulta psicológica, de decirle, para mí, yo considero que tengo estas características, me gustaría si se puede hacer una evaluación. Hay personas especializadas que hacen evaluaciones neurocognitivas y toman determinados diagnósticos, determinados test que nos permiten identificar. Entonces se puede acudir a una consulta psicológica. Obviamente que si tiene un médico de cabecera que lo conoce hace muchísimos años también, porque también todo el diagnóstico en adultos se basa en toda su proceso madurativo, ¿no? Desde que, si esa persona lo vio desde que tiene 20 años y hoy tiene 40, va a conocer cuál es su historial clínico. Claro.
Bien, Luciana, para agradecerte el tiempo, ¿se viene el Congreso también? Se viene el Congreso de Psicología, sí, a fines de octubre, 26-27 de octubre, en el cual formamos parte, bueno, desde una cátedra de Psicología y Discapacidad y Familia y Discapacidad. Ahora vamos a hacer un seminario el próximo viernes, ¿sí? Como, bueno, para tratar de seguir trabajando en estas herramientas ante estos nuevos desafíos que hoy es la discapacidad, ¿no? Que esto es una actividad pre-congreso, ¿sí? Que después vamos a presentar en el congreso que será a fines de octubre. Siempre adquiriendo experiencia. Así es, en la formación continua, como todos, ¿no? Tal cual, es así. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias por, bueno, contarnos cómo actuar, que todos podemos consultar o descubrir. No teníamos un rasgo especial y no sabíamos por qué nos dificulta. Bueno, que podemos hablarlo, podemos charlarlo. Hay profesionales preparados para atender esa situación y para mejorar la situación de vida también, para nuestra cotidianeidad. Exactamente, y por último, acompañar a la familia, ¿sí? Ya sea una persona adulta o sea una persona que un niño diagnosticado, lo real es acompañar, sostener, los amigos, abuelos, tíos, sobrinos, son una red fundamental para que esa familia logre potenciar las habilidades y la capacidad de ese niño, ¿sí? Porque el niño no está solo, o el adulto no está solo, tiene una pareja o tiene hermanos, ¿sí? Entonces se trabaja en conjunto y ese va a ser el sostén fundamental para que nosotros como terapeutas podamos trabajar. Perfecto. Que muchas veces la familia está muy cansada, ¿sí? Porque son situaciones muy agotadoras. Entonces, bueno, necesitamos de otras personas que también nos ayuden y estén ahí, ¿sí? El acompañar y sostener. Y muchísimas gracias a ustedes por hacer visible este tema que, bueno, hoy está en auge y en lo real está bueno que todas las personas logren comprender y saber que no hacen las cuestiones a propósito, que realmente les cuesta un montón y depende de nosotros cómo poder alivianar un poco esa situación.